Buenas tardes, buenas noches a un lado y a otro del océano. Soy Pedro Mejía de Actúa Familia para la ACN y para toda la Iberosfera. Hoy tenemos otro encuentro Familia, Vida, Libertad que estábamos esperando y teníamos mucha ilusión de recibir en exclusiva a estos dos grandes historiadores, activistas, diría yo, de la hispanidad. Patricio Lons y Antonio Moreno. El gran Patricio Lons, que me habían dicho, por favor, escúchalo, escucha sus vídeos. Y yo tengo que decirte, Patricio, bienvenido a Encuentros, Familia, Vida, Libertad, bienvenido a la ACN y a nuestra plataforma de Actúa Familia. Teníamos muchas ganas de tenerte, pero he de decirte que hasta que mi equipo, concretamente Pablo Garrido y otros tantos, no me insistieron, pues no empecé a ver tus vídeos, que realmente creo que son la esencia de nuestra plataforma Actúa Hispanidad. Hemos creado hace poco con la idea de influir en el mundo político, en el mundo cultural y poner de moda de nuevo, ayudar a que los valores de la hispanidad salven a Hispanoamérica, salven al mundo, salven a España de esta nueva ola de neocomunismo y de cultura de la muerte que nos acecha. Bueno, realmente un saludo, Patricio. Pedro, muchísimas gracias por invitarme, realmente es un placer para mí y me siento muy honrado de estar nuevamente con españoles. Todavía no he podido nunca pisar la madre patria, Dios me permita, ¿no? Que no me pase como a Moisés, que vio la tierra prometida de lejos, Dios me lo permita, Eso te iba a pero decir, algún y día voy a estar. En Cádiz, donde yo vivo y de donde soy, disfrutarás muchísimo porque es una tierra muy llena, muy conectada con Argentina, muy conectada con toda América y por supuesto también con Sevilla, de donde es nuestro segundo invitado, Antonio Moreno. Antonio, estamos cerca, pero un saludo también, un gusto de tenerte de nuevo por aquí. Sí, Eres un señor miembro, Pedro. eres de la casa, eres de Actúa Hispanidad. Así que bienvenido también. Pues nada, muy bien hallado, muchas gracias por invitarme y como tú bien decías, estamos en la Andalucía Occidental, Andalucía Atlántica, que es una de las tierras más americanas de España. Tú sabes, Pedro, que muchas veces hablamos de la influencia española en América, pero también nos tenemos que detener en esa herencia americana, en ese acriollamiento que tenemos en España y que en las Islas Canarias y en Andalucía probablemente es todavía más visible. Antonio, que estrena libro, también habrá un momento para hablar de él, hace muy poco, Conspiración y Jarana en Lima, una novela. Bien, y no he saludado a nuestra imprescindible Mariana Fernández César. Marianita, buenas noches. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas noches, bienvenidos Tardes. y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Compartan y es muy importante y estamos muy contentos de tener estas personalidades aquí y de aprender muchísimo con ellos como siempre y sobre todo para rescatar pues las raíces, pero las verdaderas raíces, ¿no? De lo que somos. Y un saludo desde México a todos. Si me permites, Pedro, voy a dar una pequeña reseña de nuestros invitados para que Sí, nuestro pero público antes quiero decirte una lo cosa a sepa. ti, Marianita, antes de que presente a nuestros invitados. Este encuentro está dedicado a ti, porque amas a España, Ah, sí, porque claro. la llevas en el Saludos corazón, a Medina de Pomar, siempre. como siempre. Como siempre. Eres muy española al mismo tiempo que muy mexicana y mexicana al ser también española. Las dos cosas van unidas. Así Lo que te lo italiano me quería lo decir. quitas, lo italiano ahorita no, ¿verdad? Ahorita no. Bueno, No, no lo de traes, pero momento, otro día No, hablaremos. eso va también, eso. ¿no? Muy bien, muy Bueno, bien. Pues presenta por favor a nuestros invitados rápidamente y empezamos a dialogar. claro que sí, para que es muy conocido en todos los que estamos en este medio y estudiando, vemos videos y tratamos de estar como que a la vanguardia, pero para nuestro público que no sabe, que no lo conoce, que no se lo pierda, por favor, y que lo busque. Patricio Lons es un periodista argentino muy conocido por su dedicación a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispano en América. Fundador del portal Comunidad Hispanista. Mucha de la culpa de la ola hispanista que invade Hispanoamérica la tiene este historiador argentino. Azote de indigenistas y populistas que llevan años defendiendo el legado español de la conquista de América.
hazaña solo comparable con la llegada del hombre a la luna. Así es, así de importante es. Muchas gracias y bienvenido, Antonio, de nuevo. Pedro, perdón. Gracias. Muchas gracias. Patricia. Sí, sí. Sí, ya no te ¿Y decía, Pedro, Antonio? que fue. Y Antonio Moreno es sevillano, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de América, ha incursionado también en el mundo de la literatura y el periodismo, habiendo publicado varios poemarios y novelas y colaborando con diversos medios españoles e hispanoamericanos, también parte de Actúa Familia en el tema de hispanidad. Bienvenido, Antonio, de nuevo. Muy bien hallado, muchas gracias. Muy bien, pues adelante, yo te entrego los trastos y podéis hablar porque hoy yo no sé si a todo el mundo le gustará el título que hemos puesto en nuestro encuentro. ¿Por qué españoles? Actúa Hispanidad, ¿por qué somos españoles? Este es un concepto bueno, lo defiende muchísimo nuestro invitado, Patricio Lons. Pero habrá que argumentarlo. Yo os sugiero esos 3 puntos, esos 3 grandes bloques, por qué todos somos españoles. Después pasaríamos a un segundo las amenazas que tiene hoy la hispanidad y también terminaríamos cómo enfocar la hispanidad en el siglo XXI. Pero bueno, adelante. Bueno, Pedro, mirá, Antonio. ya que Antonio habló de Andalucía, me han dicho amigos míos que cuando van a España y han pasado por Andalucía, me decía uno, la verdad que me dio la impresión de que no había salido de mi barrio, de mi barrio en Buenos Aires. Andalucía, me sentí absolutamente en mi casa, ¿no es cierto? Y bueno, a los venezolanos les pasa con Canarias, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, hasta es interesante analizar, por ejemplo, los aportes que han habido entre la literatura del Caribe, de Canarias y algo de África, ¿no? Un profesor de Senegal, africano, que hizo todo un trabajo sobre eso, que habría que rescatar ese hispanismo africano, que es muy, muy interesante, ¿no? No recuerdo el nombre, un profesor del Instituto Cervantes de Senegal. Si tu producción lo busca, lo va a encontrar. Y con respecto a Italia, ya que nombraron esa parte italiana, bueno, le recordamos que nosotros, la ciudad de mi país se llama Buenos Aires, o Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, por una devoción italiana que trajeron los marinos de Pedro de Mendoza, el adelantado que funda Buenos Aires, que era la devoción a Santa María de la Bonaria. Y luego, 3 siglos después, un rey de Nápoles, ante la muerte de Fernando VI, su medio hermano, se tiene que hacer cargo, abdicar al reino de Nápoles o Sicilia, hacerse cargo del reino de España como Carlos III, y crea la orden de Carlos III, crea el virreinato del Río de la Plata, o sea, pasamos de gobernación al virreinato, por lo tanto podemos decir que es el protofundador de lo que luego fueron Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿no? Pero también, al crear la orden de Carlos III, Manuel Belgrano, cuando crea la bandera argentina, la crea en base a los colores de la orden de Carlos III. Por lo tanto, la Virgen de la Inmaculada, que se aparece en una tabla ahí en la batalla de Empel, es patrona de la infantería del ejército español y del ejército argentino. Por eso van a ver que, por ejemplo, ustedes ven que acá yo tengo la bandera de la Zafra de Borgoña. Esta bandera, claro, la utiliza el Ejército del Aire de España. También es bandera del Regimiento número 1 de Infantería Patricios, ¿no? Y por eso nuestros soldados en Malvinas había un grupo que se puso a cantar el Cara al Sol, gritándoselo a los ingleses, ¿no? Que cuenta la leyenda que un grupo de ingleses retrocedió pensando que iba a chocar contra la Legión. Yo haría un añadido, Patricio, porque la zona que hemos hablado antes de la Andalucía Occidental, especialmente Sevilla y Cádiz, fueron 2 especies de pequeñas Italias. En Cádiz, por ejemplo, en la Catedral Vieja está la Capilla de la Nación Genovesa. En Cádiz llegó a haber 2 cofradías de genoveses. Y en Sevilla tú tienes la calle Placentines, que era una calle donde vinieron italianos de Piacenza, o la lonja de los genoveses. O sea que ese contacto hispano-italiano, desde la época del Imperio Romano hasta la monarquía hispánica, a ojo de buen cubero, son más de 1000 años que nos hemos estado mezclando, y eso por no hablar de la presencia de catalanes, valencianos, mallorquines también en la península itálica y en Sicilia, ¿no? Entonces, pues la verdad que sí, hay un contacto cultural que es evidente. Yo
Estuve una vez en Italia en mi vida, de vacaciones, que fue un contacto muy... Pero sí he tenido muchos compañeros italianos en la universidad y la verdad que la afinidad Los italianos cultural... vienen por aquí y se sienten en casa y Sí, sí, nosotros totalmente. Bueno, allí también. Somos Una vez fue a familia, jugar, creo que somos en familia Napoli. menos cuando juegan a fútbol. eso es. Ahí no. El otro día con el Atlético estuvo mal, pero bueno. Pero sí, Marianito, además, pues no, pero es Fue a curioso, jugar Pedro, es curioso porque perdón, el tanto Sevilla Napoli. como Cádiz tienen eso, tienen ese vínculo especial con Italia que sí, no se le suele vender a los turistas, ¿no? Pero que forma parte de nuestro acervo, por así decirlo. sí. No, te Muy decía bien, que una vez pues fue a jugar el Napoli y el director técnico del Napoli le hace una entrevista a un diario ahí de Aragón y le pregunta, ¿cómo se siente? Y bueno, pero acá en Aragón me siento en casa, dijo. Se le escapó, ¿no? Entonces, quiere decir que hay algunos elementos comunes y además, bueno, digamos, ese siglo y medio de vida española en Italia, que los españoles, los italianos lo agradecen, ¿no? No lamentablemente como nuestro indigenismo que anda reprochando cuestiones de hace 500 años atrás y encima leyendo mal, como hace el presidente de México, López Obrador, que en su ignorancia exactamente, infinita se queja de que exactamente. Hernán Cortés impidió los sacrificios humanos y construyó un hospital, ¿cierto? Porque lo que decir que a partir de Exactamente. 1520, 1521, se dejaron de hacer sacrificios humanos en el territorio de lo que hoy es México y se empezó a curar gente, ¿no? Con un hospital cuyo edificio original todavía está en pie. Quiere quedar bien con Entonces, todos, como todavía tenemos muchas regiones indígenas, ¿no? Hay mucha sierra o sea, en los cerros, Pero vos sabés arriba, que en realidad, quiere pero quedar bien. eso es Victimizarlos, los victimiza, ¿para qué? propaganda, es para no ayudarlos. Ujú. Porque en realidad tendría que decirle, muchachos, a ver, ¿qué pueden hacer ustedes, un grupo de indios en tal zona? Podrían producir tal cosa. Bueno, aprovechen que además de su lengua nativa, pueden hablar español y le pueden vender a 600 millones de hispanohablantes. Y enseñarles a hacer eso exacto. y a que valoren esa herramienta. Entonces, si las enseñas a que valoren, van a progresar y en una generación o dos desaparecen esas Y cuestiones, ¿no? así es. La educación Exactamente. desaparece. Incluso cuando toma protesta, le hacen un ritual así como tipo indigenista de antes con hierbas y que la madre tierra y que plantas y todo así Sí. como ya muy, hasta, unos dicen, ¿no? Que hasta puede ser satánico y cosas de esas, pero eso sí, no, Contra que no más haga, antiguo, mejor. eso sí, o sea, una misa y eso jamás, porque pegar el grito del cielo. Cuando todo el tiempo están celebrando rituales de esos, indígenas y por quedar bien con ellos y no sabemos qué más va, porque hasta lo Lamentablemente, consagraron. Que dicho sea de paso, ese tipo de rituales suelen ser invenciones modernas, porque aquí en Europa, por ejemplo, también hay cierta moda europagana que supuestamente se refieren a ritos druídicos celtas, cuando los druidas no dejaron muchas compilaciones escritas. O sea, es un absurdo. Incluso lo mezclan con el ecologismo moderno, o sea, nada absolutamente tiene que Indigenismo. ver el paganismo histórico con el animalismo, vamos, es Y un meten contrasentido. oriental también con budas Claro, y meditación y todo está de moda, todo lo que es sea. lo que dice el anglicismo, Mariana, es una performance y claro, pero yo les reconozco a ellos una cosa, es decir, siendo tan antihispanos como son, sin embargo han montado un circuito hispano paralelo que les ha salido muy bien, porque fijémonos, por ejemplo, que Fidel Castro, entre el año 89 y 90, ya preveía el derrumbe de la Unión Soviética, eso lo cuenta muy bien un paisano de Patricio, Nicolás Márquez, en el libro negro de la Nueva Izquierda. Fidel decía que la Unión Soviética no se iba a derrumbar, pero era un farol. Él ya sabía que algo iba a pasar y cuando él monta el Foro de Sao Paulo con Lula, fíjate, eran dos, Fidel y Lula, en el año 90 y en el año 2021 mire cómo estamos. Pero ellos mismos saben que somos una unidad, porque Pedro preguntaba al principio por qué todos españoles o por qué todos hispanos, porque hasta los indigenistas hispanófobos lo saben, que somos una unidad cultural y actúan en consecuencia. Y fijémonos cómo después vino el chavismo y después Evo Morales y, en fin, y López Obrador, que es nieto de español, al fin y al cabo no es más que un producto de esto, pero ojo, que esta gente está metido en España también, porque Podemos, el partido Podemos es un producto del Foro de São Paulo y ellos mismos actúan como una unidad cultural y nosotros pues vamos tardecito, por eso te digo, la hispanidad yo creo que la mejor traducción que se puede hacer en el siglo XXI de todo esto es que hasta los indigenistas hispanófobos saben que somos una unidad cultural y han actuado en consecuencia. Nos tocará el turno a Así nosotros, es. ¿no?
Muy bien dicho, Antonio. Vos Muy sabés bien que dicho. decía, perdón, Empiezo a emocionarme con este encuentro. Patricio, ¿qué dice? Sí, Antonio, vos estabas hablando de Cádiz. Ahí, si mal no recuerdo, está el puerto de San Fernando, ¿no? Ujú. La ¿Dónde isla del estoy ahora León. Ahí mismo? ¿Dónde en el estoy ahora panteón. mismo? Ah, bueno, estás ahí mismo. Bueno, ahí Sí, está sí, el sí. Panteón de los Marinos Ilustres. Así que Trabajo si al estás, lado todos los días. bueno, Exactamente. Y entonces vendrás por Pedro, te voy aquí a si pedir Dios algo. quiere. Sí. Si estás ahí cerca, te voy a pedir, te voy a hacer un pedido de un favor como argentino. Si alguna vez podés comprar una flor y llevársela al panteón donde está enterrado don Santiago Antonio de Liniers y Bremont, De conde de Liniers. Buenos Aires y rey del Río de la Plata y vencedor 2 veces de los ingleses en 1806 y Así 1807. es, así es. Así que Pues he si estado podés, rezando con un compatriota tuyo, sacerdote, con el padre, lo diré, em, bueno, ahora te lo digo. He estado rezando, pues no hace mucho, un par de años, justo antes de la pandemia. Han venido por aquí, los argentinos que vienen, pues en fin, le rezan le honran, a Liniers, antiguamente, exactamente. Y hay tradicionalmente, una los, conferencia sobre Liniers que dictó Cristian Viña, el padre Cristian Viña. el padre Viña, sí, 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 sí. muy amigo mío, no me salía ahora el nombre, Viña. Bueno, Que fue converso y fue presentador de televisión antes de ser sacerdote. Estuvo aquí invitado por Infocatólica, estuvo en España y quiso venir a Cádiz para rendir homenaje a Liniers y hay una foto que te mandaré y dictó muy cerquita aquí en la parroquia mía. Dictó una conferencia sobre Liniers preciosa. El padre Cristian Viño podía hablar de muchas cosas, pero quiso en San Fernando hablar sobre Liniers. Exactamente. él me Y contó te que había gustará estado cuando ahí. vengas a San Fernando no solo visitar su tumba, el Panteón de Marinos Ilustres, toda la historia naval española, visitar la infantería de marina, los tercios que están allí al lado, los cuarteles de batallones, en fin, todo lo que podamos enseñarte de Cádiz y por supuesto de toda Andalucía y España, estás invitado, Patricio. Un placer. El padre Viñas tiene un canal de televisión que hay que buscarlo, tiene unos sermones magníficos. Sí, 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 sí. ¿Y qué te iba a decir? Ahí también está enterrado. Antiguamente los guardiamarinas del buque Escuela Argentino, la Fragata Libertad, iban también a retirar honores. Pero, por ejemplo, nuestros presidentes cuando visitan España no van, unos tantos errores que cometen los presidentes argentinos, pero tendrían que ir primero en Madrid visitar a María Estela Martínez Perón, que fue presidente de la Nación y que ha elegido España para sus últimos años, y la tumba de los Reyes Católicos debería ser un lugar para visitar, y el Panteón de los Marinos Ilustres está enterrado Liniers y todos sus compañeros de infortunio que fueron asesinados en la Revolución de Mayo por fusileros ingleses que habían quedado en Buenos Aires. Ahí está enterrado también Gutiérrez de la Concha, que fue fiel al rey y murió asesinado acá en la provincia de Córdoba junto a Liniers, después de recibir los sacramentos. Y el hijo de Gutiérrez de la Concha entró al ejército español y se ha convertido en el militar más condecorado del ejército de España. Ese general había nacido acá en una provincia que se llama Córdoba del Tucumán. Ahora son dos provincias separadas. Pero el militar más condecorado del ejército español, con 9 laureados de San Fernando, nació acá en el Virreinato del Río de la Plata. Y el 9 laureados. regimiento, 9. Pensá que creo que Millán de Astray tenía 2 y Franco tenía 1, que eran 2 militares con muchos combates. Varela, que es el general de aquí de San Fernando, tenía 2. Bueno, este logró 9, debe haber sido Superman. Pero y también el batallón más destacado del ejército español en la guerra contra Napoleón, contra la ocupación de Napoleón, fue el Tercio de Gallegos de Buenos Aires, que en mi canal hice un programa hecho por un historiador argentino, hijo de españoles, que en este momento está en España, Horacio Vázquez Rivarola, que ha escrito un libro magnífico
sobre esos valientes, casi todos eran gallegos, pero también había de distintas provincias de aquella del Río de la Plata, gallegos que vivían acá, ¿no? En Buenos Aires, y también otros rioplatenses que estando en España combatieron y recibieron 6 condecoraciones, fue el regimiento más condecorado. Así que creo que de alguna manera argentinos y españoles estamos muy unidos. De hecho, cuando lamentablemente la piel de toro se teñió de rojo en 1936, fue la Marina Argentina, con 2 buques de guerra el 25 de mayo del Tucumán al puerto de Alicante, a ayudar y a socorrer españoles que estaban huyendo del terror. Y rescataron a 1.491 españoles. Siempre me resultó curioso ese número, que bueno, dormían en los camarotes de los marineros, de los oficiales, y la infantería de marina nuestra creo bajó a tierra para protegerlos, y se salvaron a mujeres y niños. Entonces, de alguna manera, los argentinos estuvimos muy unidos, y en la guerra de Malvinas, incluso, los pilotos argentinos se lanzaban en picado contra los buques ingleses al grito de "por la Virgen de Loreto", haciendo un acto de fidelidad a España, y los pilotos decían: nuestra guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la hispanidad, fue la última carga de caballería, y entre ellos el capitán Carballo, que fue el piloto más condecorado, hizo blanco en 4 buques, decía: yo le agradezco a España porque nos trajo la fe, la religión, la identidad. Y para terminar de unir esta idea común de civilización, por qué somos de alguna manera todos españoles, el teniente Néstor Esteves, que era un oficial de comandos, muy destacado, muy bien entrenado, un soldado de élite con 23 años, muere en combate, y muere en combate de una forma terrible porque va siendo herido, va perdiendo parte de su cuerpo, como le pasó a Millán de Astraez, para ir cubriendo a sus soldados. Y cuando sus soldados estaban a resguardo, había quedado 2 que habían quedado en una trinchera, pero que no tenía mucha profundidad, y un impacto da directo en el cuerpo del teniente Esteves y cae con el cuerpo suyo cubriendo a estos soldados, que decían: el teniente Esteves nos salvó hasta después de muerto. Fue como el Cid que luchó, venció aún estando muerto. Y el teniente Esteves, yo le recomiendo a todos los españoles que busquen la carta del teniente Néstor Esteves a su padre, porque tiene una frase magnífica, dentro de todo de las cosas de recuerdos que él le escribe a su padre, pidiéndole que mantenga la unidad de la familia. Hay una frase que yo creo que habría que esculpirla en bronce en los regimientos de España. Dice: papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Uniendo de esta manera 2 banderas que yo tengo acá. La Zaspa de Borgoña, que me la regaló Begoña, una española, que este es un detente, ¿no? Que dice: detente, el corazón de Jesús está conmigo. Y la unió con la bandera azul, celeste y blanca, o sea, los colores de la Casa de Habsburgo y los colores de la Casa de Borbón, ¿no es cierto? Así que de alguna manera, acá tengo otra con los colores de España, el teniente Esteves en esa frase define nuestra identidad y lo que debemos ser, que hoy lamentablemente estamos dejando de serlo, pero lo mismo le pasa a España, lamentablemente, pero yo creo que queda un reducto de gente que mantiene el rescoldo de la fe, de la civilización, del buen hablar, de los buenos sentimientos, de la fineza de costumbres, sobre ese rescoldo se va a rescatar tanto España y Argentina. Así que creo, queridos amigos, España hizo esos viejos carpetos y de aquellos primeros habitantes de Iberia que en algún momento entraron en la cueva Altamira y se pusieron a pintar lo que eran, y ahí determinaron el primer foco de civilización. Pasaron de la condición tribal gracias al aporte de Roma, que les enseñó a trasladar agua, ¿no?, con los acueductos, y adquirieron usos, hábitos y costumbres, y llegó Santiago Apóstol y le agregó tradición, religión, y con el correr de los años se fue formando la lengua también, y de esa manera el pueblo español pasaron de carpetos y betones a los españoles de San Isidoro de Sevilla, de Don Pelayo, de Recaredo, hasta llegar a los Reyes Católicos y a la gramática de Antonio de Nebrija, y a trasladar la magna cristiandad europea a América,
y luego de unir a América, unieron Navarra a España. España se unió a Navarra después de las Indias, después de América. Entonces todo eso formó una Hace- civilización que duró 3 siglos, y 3 siglos donde se vivió en paz en América, y que fueron 3 siglos de desarrollo, donde fuimos realmente relevantes en la política mundial, con un comercio mundial que se manejaba desde América, y que España incluso fue muy generosa, porque vos tomás, por ejemplo, el nivel de vida en 1800 y se veía mejor en Guatemala que en Madrid, o que en Nueva York, o que en Boston. Exacto. Y los novohispanos, hoy llamados mexicanos, y que ellos querían que el rey de España reinase desde la Ciudad de México. Si no puede ser que nuestro rey viva en una ciudad tan pobre como Madrid, tendría que vivir en una villa residencial importante como es México. Entonces, que hubiera sido un acierto. Si algún día la corte se hubiese trasladado a México, posiblemente se hubiese mantenido la unidad. Así que creo que todos esos valores nos convirtieron en una civilización, y por eso de alguna manera seguimos siendo españoles, no como Estado, porque hoy somos 20 estados o un poco más separados, pero sí en un alma primigenia que llevó, me acuerdo en el 82, de casi todos los países hispanohablantes que ofrecían su ayuda a la Argentina en la guerra de Malvinas. Todos querían venir a pelear. Hubo miles de españoles que se ofrecieron de voluntarios, militares y civiles. Javier García Isaac, un destacado periodista de radio de España, tenía 16 años, se compró una bandera argentina y se fue al consulado argentino a ofrecerse de voluntario. Entonces, yo como argentino tengo para mí como base fundacional de mi cultura el testamento de Isabel la Católica, ¿no? Donde ella pide que se guarden a los nativos, que no se le hagan daños, y que si a alguien le hace daño que se repare, ¿cierto? Y esa preocupación de ella por acercarnos Que a hoy los precisamente, el día de nativos. emisión, viernes 26 de noviembre, es el aniversario de su muerte. Entonces vaya nuestro homenaje y nuestras oraciones, y en realidad, como estoy seguro que ella está junto a los ángeles, pidámosle a Isabel la Católica, reina de Castilla y reina de India, nuestra primera emperatriz de América, que interceda por los pueblos de la hispanidad, tanto en la península ibérica como en América, en África y en Asia, para que volvamos a ver la luz del Evangelio y enfrentar este siglo XXI, que va a ser duro, y donde vemos que el mal se está apersonando ya. En cualquier momento lo vamos a ver Esperemos que físicamente en una pronto, persona. Esperemos que ella interceda para que del mundo hispánico nazcan aquellos nuevos reyes que sean necesarios para rescatar nuestra civilización. los líderes, y que pronto estén en los altares, porque hay una causa de beatificación en Valladolid introducida muy importante, Valladolid, Granada, y yo personalmente tengo mucha ilusión, yo le tengo mucho cariño, y en mi casa es muy nombrada y es intercesora, desde luego, Isabel la Católica. La vemos desde todo punto de vista, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista afectivo, ¿no? Es que fue la gran mujer. ¿No te parece, Mariana? ¿A ti no te gusta Isabel la Dios quiera que Católica? la iglesia, que Roma haga justicia con ella, ¿sí? Y la Ojalá, canonice. ojalá. No, ahora hay muchos obispos que están por la labor. Ha habido un simposio, bueno, justo antes de la pandemia, muy importante en Valladolid. Yo espero que pronto organicen el segundo. Y están publicadas las actas que me llegaron el otro día. Yo no me había dado cuenta, las habían publicado. Y, y es maravilloso, es maravilloso. O sea, realmente hay ahora mismo un interés, y en el día de hoy, pues la Asociación Enraizados, nuestros amigos de Enraizados, de Pepe Castro, ha organizado más de 100 misas por toda España y en ciudades de América para recordar, interceder y rezar por Isabel la Católica, y pedir que pronto sea elevada a los altares. Hay una iniciativa de este día, el día del nacimiento y el día de la muerte, también en abril, que es el nacimiento, pues se hagan estas misas. Proseguimos. Yo creo que hemos entrado ya, hemos quedado en que realmente, pues sí, nos podemos llamar todos españoles o hispanos, y
Y bueno, ¿qué amenazas tiene hoy esa hispanidad? Vamos a hablar, vamos a desgranar, vamos a aprovecharte que estás aquí hoy con nosotros, Patricio. Antonio, pregúntale tú o, bueno, comentar lo que queráis. No, sí, yo haciendo, digamos, un añadido, Solzhenitsyn, el gran intelectual ruso que fue un testigo del siglo XX, que fue víctima de los campos de concentración comunista, en Rusia siempre ha habido una polémica parecida a la que tenemos en España, sobre si somos Occidente, sobre si somos Europa, una serie de interminables discusiones, y él decía, mira, por encima de otras muchas consideraciones, Rusia es una propia civilización, una civilización por su geografía, por su devenir histórico, etcétera. Y yo creo que España, o las Españas, o la hispanidad, pues es también una civilización, podemos decir, yo creo que euroamericana, si se quiere, ¿no? Porque España se reconstruye en la península luchando contra el Islam, pero se extiende incorporando a América, y América es parte indisoluble de nuestra identidad, como hablamos antes, y no es una cuestión de erudición, es que está en nuestra música. El flamenco no se entiende sin América, nuestra dieta no se entiende sin la papa, sin el tomate, sin el chocolate. En Andalucía, por ejemplo, nuestro paisaje no se entiende sin la chumbera. Entonces, bueno, pues esa civilización que tiene también una estética propia, un colorido propio, ¿no? ¿Qué amenazas tiene? Pues fíjate que a día de hoy, como bien decía Patricio, que estamos divididos en más de 20 estados, que España en teoría es un país en un rincón occidental de Europa que no pinta mucho, y sin embargo todas las potencias están siempre fijándose en nosotros. Porque la leyenda negra no es solo que los holandeses o los ingleses en el siglo XVI dijeran tal o cual cosa. Es que a día de hoy uno pone Russia Today y hay un montón de presentadores que están metiendo basura sobre la historia de España, que no es solo sobre la historia de una nación europea, sino sobre la historia de unos pueblos que forman una civilización. Entonces, pues, uno ve cómo desde Irán, desde las televisiones iraníes están pendientes de nosotros. Y dices tú, bueno, ¿y qué pintan aquí los iraníes estando pendientes de nosotros? Las televisiones chinas también. O sea, el mundo hispánico, los mismos Estados Unidos, los anglosajones también están promocionando la leyenda negra desde hace mucho. Entonces uno, analizándolo con cierta lógica fría, diría, bueno, ¿y qué pintamos nosotros en el mundo? No, pues sí que pintamos porque somos una unidad cultural, y en Estados Unidos, por ejemplo, se está viendo cómo el idioma español está subiendo y cómo mucha gente está buscando sus raíces hispánicas, porque la buena parte del territorio de los actuales Estados Unidos fue hispano, mejor dicho, novohispano, que fue además arrebatado a México, ¿no? Ya después al México independiente. Entonces, la gran amenaza, fíjate, yo creo que la paradoja es lo que yo adelantaba antes, Pedro, que la gran amenaza es precisamente nuestra gran ventaja, que somos una civilización, que somos un cuerpo. Y el mismo Foro de Sao Paulo lo ha entendido así. O sea, nosotros lo que yo creo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Creo que se están dando pasos interesantes a niveles políticos, económicos, porque muchas veces quizá, y yo mea culpa, yo que soy historiador, por final, por deformación profesional, acabo siempre hablando de historia, ¿no? Que está muy bien, porque nuestra historia está muy tergiversada. Es decir, la ruptura de la monarquía hispánica hace 2 siglos, por ejemplo, está muy mal contada. La misma historia de la conquista está muy mal contada. En España tampoco contamos bien cómo muchas de las cosas nos vienen de América. Pero yo creo que la hispanidad muchas veces tenemos que aprovechar esa ventaja y esparcirla como algo tangible. A día de hoy se habla mucho la palabra geopolítica. Nosotros tenemos la gran ventaja de que geopolítica la traducimos por hispanidad. Porque es que uno mira el mapa, la geografía. Es que la inventamos nosotros. Claro. El intelectual tradicionalista Juan Vázquez de Mella, que fue un hombre que vivió entre finales del 19 y principios del 20, fue muy próximo al intelectual peruano José de la Riva Agüero, y él decía que el estrecho de Gibraltar era el punto estratégico más grande del planeta, porque es la unión del Mediterráneo y el Atlántico, Europa y África, y el paso de Europa hacia América y viceversa. Es que no hay un punto estratégico más grande del planeta, y por eso siempre todas las grandes potencias nos van a estar mirando de cerca. Y nos van a estar mirando de cerca no porque seamos un estado aislado europeo, sino por todo el bagaje que tenemos con nuestros hermanos del otro lado del charco. Entonces, nuestra gran amenaza, precisamente, paradójicamente, es nuestra gran ventaja. El día que lo aprovechemos y actuemos en consecuencia y hagamos tanto la batalla cultural como la batalla política, que yo creo que se están dando pasos interesantes, eso va a cambiar paradigma a nivel global, porque es que
Yo creo que nos contamos ya por más de 500 millones de personas que nos comunicamos en la lengua de Cervantes. Entonces, esa yo creo que es la clave, Pedro. Ajá. No sé Patricio, cómo lo verá. Patricio. Coincido absolutamente. Creo que además Solzhenitsyn, cuando decía que era una civilización, él también se refería a la relación de su cultura con el cristianismo. Es decir, era un hombre de fe, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es decir, la civilización verdadera es cuando la cultura del hombre llega a la comprensión de su sentido trascendente, y que de alguna manera tiene que unirse con ese paso trascendente que está más allá de lo cotidiano, de que él no es igual que un animalito, ¿cierto?, que un pingüino o una gallina, es otra cosa, tiene la capacidad de modificar, tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no le da y convertir eso en cultura, ¿no? Dios te dio los árboles, pero el hombre supo saber hacer del árbol un mueble o un barco, y además que flote, que navegue y desarrollar técnicas de navegación. Todo ese valor agregado que tiene, el pasar de simplemente algo que flote a decir, bueno, ¿cómo voy a llegar a otra parte del mundo? Y luego empezar a entender las mareas y entender las corrientes y entender nuevos elementos y entender el avituallamiento que debe tener un buque. Todo eso es un avance cultural y civilizatorio importantísimo, que iba unido, se reflejaba luego en las letras. Es decir, esta cosa, ¿cómo me molestaba ese Massonville? Creo que era un escritor francés que decía que España no le había dado nada al mundo. España le enseñó a navegar al mundo, y esa sabiduría, esa técnica de navegación que significaba llegar a otra parte del mundo y traer nuevos animales y desarrollar sistemas de animales de tiro, que acá no había en América, y desarrollar nuevos cultivos, y llevar de América a Europa a otros, se refleja en la literatura. El siglo de oro español es fantástico, ¿no? Tuvo que venir un francés, Hippolyte Taine, o Hipólito Taine, como quieran pronunciar, a decir, hay un momento superior en la civilización humana, ¿no? La España del 1500 al 1700. Yo creo, Patricio, que eso es una clave, tú has dado en el clavo, porque muchos de nuestros problemas, como españoles o como hispanos, son psicológicos, si se me permite esta expresión, porque esa leyenda negra, que es utilizada como arma política, que el Foro de São Paulo no la inventa, pero la recrudece, la hemos asumido como un dogma de fe. Entonces, Pedro seguramente habrá escuchado 1000 veces como yo decir cuando pasa algo malo, es que esto solo pasa en España, como si todos los males del mundo fueran cosa propia nuestra, porque somos vagos, porque no somos aptos para el comercio, para el trabajo, y al final lo que tú dices es que somos totalmente inconscientes de los avances a la ciencia que ha aportado nuestra gente, de cómo hemos cambiado el mundo. O sea, exactamente. Exactamente. ¿Cómo conectamos el mundo? Ahora, como se dice, como está diciendo el documental, España es la primera globalización, ¿no? La Universidad de Salamanca como centro de saber. ¿Has tenido la suerte de ver? Sí. O el chorro de universidades que uno se encuentra desde México al Río de la Plata. O sea, es que forma parte de esa civilización nuestra, y yo creo que ahí está, en una de esas claves. Ese complejo de inferioridad que nos han inoculado nos está impidiendo muchas veces el estar seguros de nosotros mismos y el avanzar y el mirar al presente con más garra, con más orgullo. Es que no olvido cómo me enseñaron historia en el bachillerato, en el BUP. No soy víctima de la 12, pero soy víctima del BUP. O sea, yo también, Pedro, yo soy de los últimos del BUP. Bueno, mira, hay algo que me llamó la atención, Antonio, vos que estuviste en Perú. Hubo un escritor, un investigador argentino que trabajaba para una universidad española, que investigó cuál fue la decadencia de la economía peruana con la independencia, ¿no? Y él demuestra que la economía peruana bajó de un Producto Bruto de 15 millones de aquella época, estamos hablando de 1820, a 1 millón. Es como decir a un señor que gana mucho dinero, un ejecutivo gana 15.000 euros y al mes siguiente pasa a ganar 1.000. Y presentó el trabajo, me lo mandó. A mí me pareció muy interesante, y si bien yo no pude hacer nunca una investigación de campo de ese tipo, pero coincidía en líneas generales con todo lo que yo había podido leer y con lo que uno podía prever de la pérdida de los mercados de Asia, ¿no? De la pérdida del galeón de Manila.
y me decía que el mayor reproche lo recibió de las autoridades de la Universidad Española, ¿no? ¿Cómo Sí, va a me lo decir creo, sí, usted sí. que Perú se perjudicó con la independencia? Cuando nosotros somos culpables, dice, mire, pero yo soy americano, y los argentinos tenemos algo que ver con la independencia del Perú, fue San Martín el que lideró ese proyecto, y la verdad que económicamente fue un desastre. No, bueno, y San Martín, Patricio, que era hijo de peninsulares finalmente, ¿verdad? Que al final Por está todo supuesto. conectado. Bueno, de hecho, él pelea en por lo menos 17 batallas como oficial español, Claro. hasta en una batalla naval, creo que por Orán. Pero él pelea para el rey de España. Sí, sí. Y luego veamos que los primeros presidentes de Perú, uno arriba Agüero, el otro, tal vez me lo puedas recordar vos, Antonio. Sí, el Marqués de Torre Tagle. Claro, Torre Tagle y Riagüero, primer presidente, y luego se pasan al bando realista. Y los últimos granaderos de San Martín, en 1824, cuando ya está medio jugado, ¿no? El Real Ejército del Perú, se pasan al ejército realista, ¿no? Porque veían que había algo terrible en eso. Y luego, bueno, San Martín, después de un periplo por Inglaterra, Escocia y Flandes, donde él colabora con la separación de Flandes de Países Bajos para crear Bélgica, termina en Francia trabajando para Alejandro Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, un noble español, que era el banquero de Fernando VII. O sea, termina trabajando de albacea para el banquero del rey contra el cual él se levantó. Es cierto que cuando él estuvo en Perú... Parece, Patricio, una novela de realismo mágico. Parecen estos episodios históricos. Es que, bueno, ¿te acuerdas de Gabriel García Márquez, ¿no? Premio Nobel de Literatura colombiano? Él dice una vez, los españoles terminarán volviendo. A ver, cuando se... Pero fíjate, Patricio, que yo creo que en una entrevista... Déjame que cierre la idea. Sí, sí. Cuando él dice esto, no habla de que va a venir Galeones nuevamente, que va a venir el rey de España a hacerse cargo de nosotros. Él lo que hace referencia es a la esencia. Volvemos a los españoles a decir, o volvemos a ser de alguna manera lo que éramos, españoles con un sentido que era letos con un telus, o sea, con una tierra concreta, ¿no? América, pero esa empatía entre el ser y la tierra definió una civilización que era una forma de España en América, ¿no? Por eso creo que Ramón del Valle Inclán que decía la esencia más pura de España está en América, ¿cierto? Es la frase que tiene la ACN para... Sí, en México concretamente, decía Valle Inclán. Va a España. Claro, y por eso fíjate que Rubén Darío, cuando hace esa oda a Roosevelt, que es un desafío literario a Roosevelt, dice ustedes tienen todo pero no tienen a Dios, él le dice todavía quedan 1000 cachorros de león español acá. Y nosotros en Malvinas lo demostramos, lamentablemente no tuvimos los hombres adecuados para conducir la guerra, si no los hubiésemos corrido hasta Londres, pero todavía quedaba esa esencia en 1982. Hoy creo que hoy habría que recambiar todo porque los jóvenes, qué sé yo, hablan con la letra X, la arroba, la E, ¿no es cierto? Hubo una alumna que habló de la batalla de Caseros, que fue una batalla de tantas guerras civiles que tuvimos en Argentina, en 1852, y la tituló Le Bataille de Caceres, y le cambió todo. Era el general Urquiza, era Le Generale Urquize, y el profesor le puso UNE de calificación. En vez de uno, le puso UNE, porque era un absurdo, era ilegible, una porquería eso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, es decir, la única manera de volver a ser grandes es volver a recuperar el idioma, es decir, tenemos que volver a leer a Góngora, Quevedo, Cervantes, o incluso los grandes escritores americanos son una suerte de España, es una continuación del siglo de oro, es decir, Rubén Darío es un heredero de las plumas españolas, Vasconcelos también, acá, Marechal, Rubén Darío, incluso, por ejemplo, José Hernández en el Martín Fierro, que es el poema épico argentino, que es muy lindo, les recomiendo que lo lean, es apasionante. Los hermanos se han unido en la ley primera. Claro, dice, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si se pelean entre ellos los devoran los de afuera. A los de afuera, sí señor. Hay varias descripciones que él hace sobre los problemas de la Argentina post-independencia, y vos notás que son los problemas producidos por la independencia, porque cuando él habla de la cultura, en el fondo está rescatando aquella cultura anterior.
Un poeta argentino, Carrizo, que hizo una recopilación de versos a fines del siglo XIX, y cuando vos lees esos versos, le dicen los versos de Carrizo, creo que no eran todos de él, pero porque él recopila en el norte muchos, pero dice, incluso recopila los versos carolingios, que están entroncados de alguna manera con Carlomagno, y los gauchos que los recitaban sabían que había una herencia del emperador. Dice, cuando pase frente a una cruz, quítate tú el sombrero, porque sobre esa tabla puso su espalda Jesucristo el Nazareno. Decime si ese no es un verso castellano, un verso peninsular, ¿no? O cuando dice, sepa el moro y el judío, y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Esa manifestación de fe gaucha que hace, de fe criolla y de fe católica, entronca ese gaucho, que lo tirabas en el siglo XIX, lo tirabas de ahí, lo sacabas y lo metías en un pueblo de, qué sé yo, de Algeciras, de cualquier lugar que quieras, ¿no es cierto? En Andalucía. En Pomar, ¿cómo se llama? Claro, y posiblemente no iba a sentirse diferente. No es que iba a decir, uy, me tiraba en Tailandia. No. Porque esos criollos nuestros que pelearon en la península contra Napoleón, y habían nacido acá. Y en la batalla de Trafalgar combatieron por lo menos 15 sudamericanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la diferencia? Los argentinos que se han ido a vivir a España no es que no se sintieron nunca en el extranjero, no es que dicen, uy, mira, me fui a vivir a Bangkok porque me resultaba exótico, realmente es absolutamente exótico, no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Claro, si uno va a la India y visita el Taj Mahal, sí, lo ve como una cosa exótica de una cultura ajena. Ahora, si yo voy al Alcázar de Segovia y veo ahí un lugar donde vivió Isabel la Católica, si voy a Medina del Campo, veré donde murió. Antonio ha vivido muchos años en Perú. ¿Cómo has vivido en Perú, Antonio? Como en tu casa. Sí. Perdón, ¿puedo terminar? Sí, perdona. O en Yuste, donde Carlos V pasa sus últimos años, y que es el hombre que protegió al americano, al aborigen, ¿no es cierto? Porque cuando acá hubo alguna sospecha sobre algunos malos encomenderos, y Carlos V estuvo en nuestra defensa, como lo habían hecho sus abuelos, Isabel y Fernando, y como luego lo hizo su hijo Felipe II. Entonces, por ejemplo, me contaban muchos marinos argentinos que cuando visitaban España iban al Alcázar de Toledo, ¿no? Y cuando recordaban la famosa comunicación telefónica entre el general Moscardó y su hijo, y todos se llenaron de un espíritu, se sentían absolutamente identificados, y algunos dicen que les hubiese gustado haber combatido ahí en esas murallas, ¿no? Mira, yo tengo el honor de que mis dos hermanos combatieron en la Guerra de Malvinas. Uno participa de la recuperación de las islas en 1982, el 2 de abril, y él, una de las personas que más lo ha motivado militarmente, ha sido el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. O sea, fíjate, la gesta de Gonzalo Fernández de Córdoba, que le da todo un reino a Fernando de Aragón, tuvo una influencia lejana en el tiempo, indirecta, en la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Entonces es tanto lo que nos une que tal vez para resucitar se tenga que cumplir aquel sueño de Gabriel García Márquez. Los españoles volverán. No que tengamos que volver a ser un solo país, aunque podría ser, sino que volver a recuperar nuestra civilización y entender lo que éramos para poder volver a ser. Porque por el momento América ha dejado de ser. Esto es un caos identitario. Hemos perdido todo el norte de cuál es el sentido nuestro de nuestra civilización. Entonces no entendemos que fe, lengua, cultura, las leyes ancestrales son parte de nuestra civilización. No puede ser que haya estados del sur de Estados Unidos que todavía utilizan como derecho, tiene un nombre en derecho cuando utilizas un derecho, como derecho consuetudinario, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, ¿no es cierto? Cuando se utiliza como derecho para cumplir con aquellas leyes que todavía faltan. Tiene un nombre, es un derecho, ahora no recuerdo. Pero, derecho positivo. Como un derecho aleatorio o de complemento. Estamos hablando de 2020, y se utiliza todavía las 7 partidas de Alfonso el Sabio. ¿Cómo es que nosotros hemos perdido todo eso? A Dios gracias, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina han recuperado lo que es derecho de India, ¿no?
Ahí hay profesores como Leiva o Roca Mones Ruiz que están haciendo trabajos fantásticos, pero tenemos que volver a eso. Si no, somos un mezcladero de corrientes inmigratorias sin norte y sin destino. Y sin destino, desaparece. ¿Y cómo volver? ¿Y cómo volver a eso, Patricio? ¿Qué estrategia, bueno, por ir pasando ya al último bloque, cómo enfocar esa hispanidad hoy, en el siglo XXI, sin trasnoches y sin No, te entiendo. tener... Sí, Es o primero, sea, planteándonos de forma romántica, ¿no? De forma romántica. No, 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 no. Sino realmente, ¿qué estrategias tenemos que seguir? uno entender ¿Cómo? que en la unión de los pueblos hispánicos está nuestra fuerza. Si, fíjate, hoy China es un megabloque de 1.400 millones de habitantes, la India de 1.200. El mundo anglosajón, aún teniendo mucho menos, se forma a Broquila como bloque, ¿no? Rusia trata de hacer un bloque con las naciones que en algún momento formaban parte de la Unión Soviética. El No, Islam, bueno, bueno, ahí claro. medio complicado, pero ves distintas alianzas dentro del mundo islámico. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos ir armando un bloque que empiece a formar cosas concretas. Lo que pasa es que uno está en el llano, no está en la política, ¿no? Si El Antonio rey, el rey estuviese de en el lugar España de Sánchez y yo le tienen estuviese en el amarradas lugar las de manos Fernández, al rey, aunque todavía no, va cada vez que puede a las tomas de no, posesión, y digo. es bien recibido. Es decir, si viene Sánchez o Rajoy, pasan medio desapercibidos, con pocas menciones en los diarios, pero cuando vino Juan Carlos, cuando ha venido la reina Sofía, que ha venido varias veces, o el mismo Felipe, salen todos los medios. Hay gente que le ha llegado a gritar, viva España, viva el rey, y son americanos, ¿no es cierto? Es decir, todavía queda algo de aquella grandeza, es decir, el hombre, ¿por qué añora el paraíso, no? Y la felicidad eterna, porque sabe que en el fondo de su alma sabe que existió un paraíso terrenal. Entonces, por eso añora el paraíso celestial. Yo creo que los americanos, aún sin saber de historia, sin comprender mucho, con chauvinismo, pero notamos que hablamos la misma lengua de acá hasta California, o por lo menos hasta México. ¿No es cierto? Aunque hay gente que dice que vive en Miami hace 20 años y nunca han hablado en inglés en Miami. Entonces, Ujú. de alguna manera percibimos, tal vez no muy conscientemente, pero percibimos que hay una unidad en todo eso. Entonces, El otro día, yo una anécdota, permíteme por hacer esto. Estaba yo hablando con María Herrera, que es nuestra coordinadora en toda Hispanidad, como nuestros amigos saben, y, y estaba hablando por teléfono, y ella estaba andando por la calle y empieza a hablar en inglés con alguien que entraba en el parking. Empieza a hablar en inglés, yo pierdo el hilo de la conversación y me dice, pero, uy, qué tonta, ¿por qué estoy hablando en inglés si tú me entiendes igualmente en español? O sea, le decía al chico del parking, ¿no? O sea, está a la orden del día, es lo que me dice muchas hay veces. que Dice, tú no recuperar te eso. preocupes porque no sepas inglés, pues Lo ven que por pasa aquí es que, porque digamos, no. una de las cosas que uno puede hacer desde el llano, y otra cosa, como te decía, si Antonio estuviese en la Moncloa y una casa rosada, lo llamo Antonio, juntémonos a tomar un café y empecemos a hacer planes para fortalecernos mutuamente, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, y estas iniciativas de Vox, por ejemplo, de la Iberosfera, de la Carta de Madrid, todo esto, ¿qué te parece? ¿Qué te a mí me parece? parece muy Habrán estado... interesante. A mí me pidieron que firme la Carta de Madrid. Yo mandé mi firma, no sé si está publicada, no estoy Sí, porque no. enterado, porque no Sí, recibí sí, debe estar. Yo luego lo buscaré. respuesta, pero creo que lo que está haciendo Vox es una apuesta interesante, ¿no es cierto? Para plantearnos alianzas en común. Pero si no gana Vox en España y acá no ganan partidos patriotas, vamos a tener que seguir luchando en el llano. Y en el llano lo que podemos hacer es ir Eso, creando conciencias y buscar, eso. a ver, esas pequeñas gestas en común. Mira, yo sueño algo que quiero hacer, nunca tengo el tiempo, ¿no? Quiero que sea como, por ejemplo, yo quiero proponer que la bandera que tengo atrás mío, el aspa de Borgoña, como es bandera oficial en el ejército argentino, sea la bandera, por ejemplo, de las cumbres, donde participan, donde todo país hispanohablante participe,
ya sea con otro país hispanohablante o no hispanohablante o en las cumbres iberoamericanas, figura esta bandera junto con las banderas nacionales. Que nos una. Porque, ¿cómo? Una bandera que nos una a todos, una que sea de todos. Claro, de manera porque mira, yo siempre doy este ejemplo, y lo repito. Si el presidente de El Salvador, y elijo El Salvador porque creo que es el país hispanohablante más pequeño de todos, se tiene que reunir con Angela Merkel, que es un gigante. Angela Merkel tiene la bandera de Alemania, tal vez tenga la bandera de la Unión Europea, y que él lleve la bandera de El Salvador y lleve esta. Entonces le va a recordar a Angela Merkel que dice, mire, yo soy un país pequeño, pero tengo 600 millones de primos, y además esta bandera fue la bandera que utilizaron los tercios alemanes también, los lansquenetes dentro del ejército de la corona española. Y yo creo que ella va a ver eso y lo va a tratar con más respeto y consideración. Y eso se refleja en logros diplomáticos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, tengo que buscar un diputado que me ayude a hacer esa ley y me gustaría hacerla. Y después, bueno, creo que... Bueno, ahora hay algún diputado bastante bueno en Argentina. Sí, algunos hay. Y luego lo que hace Antonio, porque ese trabajo que hizo, yo quiero leer esa novela, ¿no? Porque la novela histórica es muy pedagógica, es muy didáctica. Además, estoy seguro, él es un historiador de primera, así que estoy seguro que debe haber cuidado todos los detalles históricos para que hayan sido fieles con la realidad. Y de esa manera, esas cosas hay que llevarlas al cine. Antonio, tu libro hay que llevárselo a Antonio López Linares, que hizo esta película. No estaría de más. ¿No? ¿No es cierto? Sí, no estaría de más. De que además de documentales empezaba a hacer películas noveladas de nuestra historia, porque yo creo que hay un mercado para eso y que a muchos les gustaría. Y eso son iniciativas que podemos hacer desde el llano, lo que podemos hacer nosotros, porque lamentablemente no somos figuras políticas, ¿no es cierto? Salir en los medios medios es muy también, difícil entrar en la política, Patricia, y lograr algo, ¿no? intentar salir en los medios, hacer declaraciones, defender las imágenes de Isabel cuando las atacan. Cristóbal En fin, Colón. de Cristóbal Colón. Bueno, acá en Argentina hemos logrado, yo hice un poco de punta, pero luego logré que otros historiadores también participen en distintos programas de televisión, y se ha creado una corriente. De hecho, en las últimas elecciones hubo varios candidatos a diputados que defendían estos valores. Hubo varios, lamentablemente han tenido que competir contra todo un aparato mediático donde una chica que se desnudó frente al Congreso de la Nación sacó más votos que ellos, ¿no? Lo cual demuestra también nuestra decadencia. Pero la decadencia nunca es la que mantiene la sociedad. La sociedad, la civilización se mantiene por un grupo de personas que decidieron ser inactuales, ¿no? Eso lo decía siempre Chesterton. Y Chesterton, al que considero que yo, al más español de los ingleses, pues decía, cuando hay una duda teológica uno termina leyendo un español, decía Chesterton. Esa frase que él dice yo creo que es una señal muy, muy interesante, ¿no? Es un inglés que me cae muy bien. Lo que pasa es que yo lo veo más parecido a nuestra civilización. Había una causa de beatificación también, si no tengo entendido, y eran argentinos los que fomentaban eso. El caso de Chesterton, sí, acá hay una corriente importante de intelectuales católicos muy hispanistas que reivindican a Chesterton. Algún tonto va a decir que eso no es patriota. No, porque lo que es bueno nos pertenece a todos en el concepto de civilización. Eso es un axioma filosófico, ¿no es cierto? Alguien que ha escrito el poema sobre Lepanto no puede ser enemigo de la hispanidad. Claro, además yo creo que esos escritores, esas plumas inglesas, Antonio que tiene más pluma que yo, que me corrija, llega el caso, pero yo creo que Tolkien, Chesterton o Newman son más cercanos a nuestra cultura que a la cultura inglesa revolucionaria. Es decir, el inglés antes de Enrique VIII sí era nuestro hermano, ¿no es cierto? De hecho, en 1422, cuando se reconquista Granada, las campanas de Londres volvieron a tañir de felicidad porque se había expulsado al infiel. Pero y yo creo que Chesterton o Tolkien son cercanos a esos ingleses, no al inglés moderno. Por eso Chesterton decía, el día que me muera, entiérrenme, pero entiérrenme bien profundo, hagan un pozo bien profundo para encontrarme con los verdaderos ingleses, decía.
¿no es cierto? Eso me No, parecía Antonio fantástico. también le encanta todo ese mundo inglés y tolkieniano. Sí, Sí, es no, la Luis. verdad que sí. Ahora, Yo, con haciendo respecto a la una... campaña política, a la campaña de acción, creo que Antonio puede, que él ha vivido en América también, creo que puede ser mucho más claro que yo, ¿cierto? No, Antonio. bueno, o sea, yo hago un paralelismo histórico acordándome de lo que decía García Márquez, que no era precisamente un hispanista militante, pero en esa entrevista que le hace Televisión Española hace ya muchos años, él critica esa fiebre europeísta que entró en España en los años 80, que se perdía de mucho el punto de vista americano y decía, son españoles como nosotros. Y recuerdo que eso lo incluimos con Francisco Núñez del Arco cuando yo le hice el prólogo a la primera edición de Quito fue España, historia del realismo criollo, porque llama mucho la atención. Yo no sé si fue un lapsus de García Márquez, pero creo que nos viene como anillo al dedo a la temática que estamos tratando, porque él decía eso, son españoles como nosotros, no refiriéndose a los españoles. Entonces, mira, en el año 1808 iba a haber una gran reforma política de la monarquía hispánica en la época de Carlos IV. Ya se había aceptado el plan del conde de Aranda, que era enviar príncipes españoles a los virreinatos para que formaran su propio equipo de gobierno criollo, que ya sus hijos nacieran en América. Entonces, Virreinato de Nueva España, Río de la Plata, el Perú y Nueva Granada, pues mientras que Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico sí permanecerían como provincias de la España europea. Eso es una Commonwealth. Es que los ingleses o los británicos Exacto. piratearon hasta el modelo. Yo honestamente creo que la Commonwealth, no digo que sea un paraíso en la Tierra, pero creo que sí es un modelo que podría ser aplicable a nuestro mundo. Tenemos las cumbres iberoamericanas, pero realmente aquellos son reuniones de negocio que tampoco, bueno, en Iberoamérica se ha hecho también el Mercosur, pero tienen muchas limitaciones. Luego, cuando yo vivía en Perú, por ejemplo, también vi que existe la figura de la comunidad andina, ¿no? De varios países andinos. Pero son, o sea, como te digo, muchas veces son reuniones de negocio, no avanzan mucho más. Yo creo que España o la monarquía hispánica pudo evolucionar pacíficamente hacia una mancomunidad hispánica y yo creo que nuestro anhelo de futuro debería ser ese. O sea, no, finalmente la historia es la que es, no tiene vuelta de hoja. Debemos contarla como fue con sus complejidades y con su, en fin, con sus luces y con sus sombras, y aprendiendo de nuestra historia, dejando ya el complejo de inferioridad y esa psicología tan negativa que tenemos, pues yo creo que ese sería un modelo posible, ¿por qué no? En el siglo XXI, de cara al mundo de la globalización, de inscribirnos como hispanos de cara al siglo XXI. ¿Por qué no? Si estuvimos a punto de No, hacerlo, lo que pasa es que en 1808 entró Napoleón y después ya pues pasó lo que en Argentina Patricio dice un quilombo, ¿no? Y todavía no hemos salido de ese quilombo, pues salgamos ya que han pasado siglos. Y mirá, exactamente. si tuviéramos gobernantes patriotas de un lado y del otro, de este lago español, y podríamos empezar a complementar nuestras economías y crear, que yo, por ejemplo, un derecho especial de giro que con el correr del tiempo y el fortalecimiento de nuestras economías se convierta en una moneda común. ¿Y por qué no Por podría tener ejemplo. España un euro para trabajar en Europa y una nueva moneda, un real, para trabajar con América y América también? Entonces yo le vendo, un uruguayo le vende a Bolivia, compra y vende en reales, ¿no es cierto? No lo Sí, hace de un día para además, el otro, y eso permitiría tal vez decir, bueno, ¿qué necesitamos para nuestro desarrollo? Y necesitaríamos una agencia espacial propia y tener un presupuesto entre todos para generar una agencia espacial propia que desarrolle nuestros propios satélites de comunicación y que ayuden al desarrollo económico y cultural, ¿no es cierto? Entonces, así como está Wikipedia, ¿por qué no podemos hacer una hispanopedia mostrando todas nuestras glorias y culturas, ¿no es cierto? Y Donde los estudiantes empiecen a brevar. Entonces, si algo vos así tenés una dijo moneda. Sí. perdón, que algo así dijo el presidente López Obrador, como tuvo esa idea de como de unificar, como que ellos, claro, pero sin lo hispanista y totalmente a izquierda, como que quisieran hacer un gobierno, pero sabemos que ellos comunista, ¿no? Y Sí, bueno, no, pero al claro, final termina siendo, es si lo que vos hablamos al exigís principio. de civilización, terminás haciendo una cosa ineficiente. Es decir, Exacto. ¿por qué, a ver, ¿por qué han caído los gobiernos de izquierda? ¿Por ser asesinos solamente? Eso es una parte muy importante, pero también porque son ineficientes. Gobiernan mal y dilapidan el dinero y
Se creen en crisis, ¿no? La crisis meten a su pueblo en la miseria. Bueno, por ir terminando, hay mucho que hay que seguir hablando, pero yo creo que este encuentro, este precioso encuentro donde habéis dicho cosas verdaderamente emocionantes y preciosas, bueno, va a quedar aquí, va a quedar para la historia de nuestros encuentros y la base de todo lo que queremos hacer con Actúa Hispanidad. Todas las iniciativas tienen que basarse aquí, en una certeza de que, bueno, todos un día fuimos españoles, nos llamamos españoles de un lado y de otro, y esta idea tenerla con firmeza en nuestro, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Los valores que la Reina Católica, que el Imperio Español tenía, esa defensa que proviene, al fin y al cabo, de la fe, de la cristiandad, pues seguir trabajando por ella. El neocomunismo que se quiere implantar en toda Hispanoamérica y en España no va a tener cabida porque somos muchos, empezando por los que hoy nos acompañan, son de los que vamos a trabajar para combatirlo, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir despidiendo, ¿no? Mariana, ¿queréis añadir alguna cosa más? Antonio, Patricio. No, yo, bueno, simplemente, Pedro, daros las gracias por haberme invitado. La verdad que me he sentido muy a gusto y yo como corolario, como principio y fin, como alfa y omega, diría lo que has dicho al final, Mariana. O sea, el mismo presidente López Obrador, o aquí lo tenemos con Podemos y el PSOE o tantos otros, pues ellos mismos que tanto odian la hispanidad, sin embargo nos ven como una unidad cultural como lo siguen viendo las grandes potencias. Creo contigo, Pedro, que se están dando pasos a mejor, tanto a nivel político como incluso a nivel social. En Perú, por ejemplo, muchas protestas contra la posible infiltración comunista en este gobierno peruano, pues mucha gente joven ya está sacando la cruz de Borgoña. O sea, estamos mal, pero algo empieza a cambiar para bien. Sí. Yo no soy una persona especialmente optimista, pero bueno, como decía la canción, no me llames iluso porque tengo una ilusión. Ahí lo dejo. Bueno. Patricio. Creo que, bueno, para cerrar, yo creo que tenemos que ver también cómo nos ven de afuera, ¿no? Para los anglosajones nos ven como un bloque. Y para los rusos nos consideran todos españoles, ¿no? No entienden que haya diferencias, que haya uruguayos, argentinos, chilenos. Si caminas por todo el continente y no cambias de lengua y religión, no entienden por qué somos separados. Entonces yo creo que el conocer nuestra verdadera historia tiene un valor terapéutico, ¿no es cierto? Es como cuando uno se confiesa y trata de entender qué le pasó en algún momento de su vida, por lo cual, no sé, una persona cae en determinado vicio, ¿no? Bueno, yo creo que para nosotros, para entender por qué hemos caído en estos vicios de la política tan destructiva, donde asumen siempre personajes siniestros y patéticos, porque uno ve los personajes de la clase política en toda Hispanoamérica y en España misma en estos 200 años, y se salvan algunas figuras, pero hay otros que realmente parecen sacados de un manicomio. Entonces, creo que si empezamos a entender aquellos valores de grandeza, vamos a curarnos. Eso sería una gran terapia. Y yo creo que los mexicanos, si se empiezan a dar cuenta que son el país con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo, van a empezar a ver que eso tiene un valor muy importante y que ellos podrían ser el líder por una cuestión de poblacional de todo el mundo ibérico, ¿cierto? Por lo menos el mundo hispánico. No sé si el mundo ibérico completo, porque Brasil tiene más habitantes que México. Pero que podría ser un puente que recupere también Filipinas, ¿no es cierto? Bueno, Filipinas formó parte del Virreinato de Nueva España, y con los mexicanos que están del otro lado del Río Grande, ahí sí tienen más habitantes que Brasil. Pero tenían que ver eso como ventaja, y no como hijo resentimiento, porque, a ver, Italia no le reprocha a España el reino de Nápoles o Sicilia, y Alemania no le reprocha a Roma las legiones romanas que llegaron hasta Teutoburgo y que civilizaron los pueblos germánicos. Y por supuesto que se agarraron a sablazos, ¿no es cierto? Pero también llevaron civilización. No veo a Francia reclamando porque Vercingetorix fue colgado en Roma, fue ejecutado en Roma.
no se le ocurriría a un francés semejante estupidez. Entonces, si López Obrador fuese más inteligente, diría, bueno, a ver, yo tengo esta ventaja, tengo esta herramienta. Que recuerde lo que decía Mitterrand. Mitterrand decía, ay, si yo tuviera el idioma español, decía, como le mete, pero tengo el francés y somos menos los francoparlantes. Tendría una geopolítica, decía Mitterrand, pero eso lo tendría que pensar este hombre, López Obrador. Entonces, y no caer en esta cuestión propagandística, cuando le preguntan, le hacen ver sus errores de historia, él contesta con esa voz cansina que parece un hombre que lo amamantaron con whisky, ¿no? Dice, yo tengo otras fuentes, dice. Realmente es penoso escucharlo hablar, ¿no es cierto? A ver, yo este año y el año pasado he hablado con un montón de mexicanos que me han llamado. Realmente hasta me hicieron un homenaje, la Orden de San Patricio que está en México. Y me he encontrado con gente inteligentísima, cultísima, entretenida, que hablan muy bien, que hablan un español mejor que el mío, que comprenden la civilización. Hasta el padre Pistolas, que se ha hecho famoso ahora en México, que tiene un lenguaje un poco rudo. Yo subí un video de él, un sermón de él, donde él defiende. AMLO es el único aburrido que he encontrado en México. Pero un cura fantástico, ¿no es cierto? Es cierto que habla diciendo, pero. Con malas palabras. Con malas palabras. Es el único aburrido. Dice, pónganse a estudiar, nunca fuimos colonia, y agrega alguna palabrota en medio del sermón, ¿no es cierto? Pero aún con esa rusticidad, uno ve un sentido profundo, ¿no es cierto? En el padre Pistola, que creo que el apellido es gallego, de apellido. Entonces, no puede ser que este hombre, ustedes son la tierra de Vasconcelos, ¿cierto? México no puede flagelarse con ese personaje, Vasconcelos, que era un hombre tan consciente que decía, no nos pongamos tan orgullosos de ver 20 banderas hispanohablantes de países hispánicos en las Naciones Unidas, porque eso significa nuestra debilidad. Vasconcelos una vez en Madrid corrigió a 2 grandes literatos españoles que estaban discutiendo una cuestión gramatical. Dijo, no señores, no se dice así, se dice de tal manera. Y los 2 grandes escritores dijeron, tuvo que venir un americano a enseñarnos. Y Vasconcelos tenía razón. Yo lo quiero mucho porque él hablaba muy bien de Argentina. Yo lo quiero mucho porque él decía, Argentina es un país que hace grandes vinos, por eso el argentino es un pueblo culto, porque sabe hacer vinos. Un pueblo que no sabe hacer vinos es un pueblo inculto. Así que yo lo amo a Vasconcelos. Pero cuando me tomo un buen vino me acuerdo de él. Entonces creo que tenemos que recuperar eso. Tenemos, a ver, esa entidad, ese etos profundo de Isabel y Fernando tiene que volver a ser nuestra identidad, adaptada a los tiempos modernos y a lo que es hoy, ¿no es cierto? Los rusos se adaptaron a los tiempos de hoy, pero siguen siendo rusos, siguen amando su iglesia, siguen amando su lengua, sus grandes literatos. Veamos, si no, el himno de Rusia es un himno que demuestra la grandeza, ¿no? de su país. Entonces, hagan su tradición, le han hecho homenajes a la familia imperial, han encontrado sus restos y le han hecho un entierro con honores de Estado. A Nicolás II, a la Zarina Alejandra y a las 4 duquesas del Zarevich, le han hecho un homenaje como corresponde, con guardias de honor, guardia militar. Entonces, y eso son pueblos que están sabiendo superar. Volver a ser lo que eran, y eso le da una fortaleza. Y ahí ve Rusia, hay que modificar un esquema de economía comunista a economía libre. Y lo van haciendo y van progresando. Hoy los rusos ya no se escapan de Rusia como era antes del muro de Berlín. Así que, queridos amigos, yo, como dijo el teniente Esteves, le agradezco a España, gracias por haberme hecho argentino católico de sangre española. Así que le mando un muy fuerte abrazo y Dios quiera que nos podamos estrechar algún día con un fuerte abrazo. Ojalá sea pronto, claro porque que sí. Por aquí sí también sabemos hacer buenos caldos. Muchísimas gracias, Patricio. Ha sido todo un lujo, todo un lujo. No es solo lo que hemos tenido hoy una gran lección de historia, ha sido mucho más. Ha sido, me quedo con tu frase, el etos, el ser, la esencia de Isabel y Fernando, la esencia de España, que es la esencia de América. Bueno, anunciamos. Así es, bueno, también me quiero despedir y muchas gracias porque queremos seguir y estos temas dan para aprender muchísimo y podemos estar horas y se antoja un vinito, como decía Patricio, un vinito con estas pláticas. Pero bueno, nos vemos hablando de estos temas, también vamos a ver las mentiras de la izquierda en el próximo encuentro y vamos a tener ni más que menos que
como decimos, el Curro Contreras, un diputado, no sé si todos lo recuerden, el diputado de Vox que sacó la cruz. El doctor Contreras, Yes. exactamente, Así es. viene a visitarnos, todo un lujo. Curro para los amigos, Francisco José Contreras, sevillano. También los sevillanos están muchos últimamente por aquí. Muchas gracias a ti también, Antonio. Estamos de moda, Pedro. Sí, totalmente. Pues a Contreras, que ya te lo presentaremos, Patricio. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos. Pasamos de nuevo a los jueves. El jueves día 9 de diciembre, Dios mediante, estaremos. Gracias, Antonio. Gracias, Patricio. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva! Un fuerte abrazo. Viva Isabel y Fernando. Gracias.